Hola, Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente con ustedes. Esperemos que el Señor esté dando una bendición especial a cada uno allí donde ustedes se encuentran. Para todos aquellos que no me conocen, quien les habla, soy el pastor José Manuel Carlos y estamos transmitiendo este mensaje de la palabra que permanece para la hora que pasa desde el barrio populoso de La Boca, capital federal de Argentina. Aquí mismo tenemos nuestras iglesias y estamos transmitiendo desde nuestros estudios para toda la gente, toda la persona, todo ser humano que nos ve, los que están cerca, los que están lejos, los que están más allá de nuestras fronteras. Y por eso tenemos la banderita argentina aquí a nuestro lado, para que usted sepa de dónde transmitimos. Dios les bendiga muchísimo a todos y de parte de nuestra producción, que trabaja arduamente para que usted reciba el mensaje de la palabra de Dios como corresponde, lo mejor para Dios. Es nuestro deseo que Dios le esté llenando de su bendición. Hace unas horas que regresamos con mi esposa de una gira que hemos hecho con nuestro automóvil por algunas provincias de Argentina. Hemos andado por la provincia de San Luis. Le mandamos un gran saludo allí a nuestros pastores amados, Beatriz y José Luis de Nueva Galia, y a toda su familia, sus hijitos, sus familiares. Un abrazo grande también para los hermanos, la hermana pastora que está allí en La Pampa, General Pico. También la estuvimos visitando y acercándole una credencial de nuestra federación. Que Dios le esté bendiciendo grandemente, hermana querida. Y también pasamos muy rápidamente por Trenquelauquen, en provincia de Buenos Aires, y estuvimos un ratito allí porque ya se hacía muy tarde con el pastor que está allí hace poquito, que se adhirió o se sumó a nuestra federación. Nuestro hermano querido, un abrazo grande para usted, para la familia que nos recibió ahí medio de paso, el hermano Pinsen. Un abrazo grande y le esperamos aquí ahora el 30 de julio, que tenemos un evento en nuestra iglesia aquí en Capital Federal. Muy bien, hemos estado hablando en las últimas charlas, antes que yo salga de viaje, de orar sin cesar. Algunos se van a recordar. Orar sin cesar no es otra cosa que hablar con Dios sin parar, tener comunión permanente con nuestro Dios, porque no es solamente hablar. Bueno, hablar cualquiera habla, el asunto es tener comunión. Esta palabra comunión parece ser que algunos piensan que es algo religioso, que tiene que ver con el servicio de comunión de la Iglesia Católica. No. La palabra comunión es una palabra compuesta que tiene que ver con tener una unión en común. Es sentir lo mismo, pensar en unidad, por lo menos lo mismo, es tener un mismo pensamiento, un mismo sentir, un mismo propósito. Y como estamos en el servicio a Dios, tenemos el mismo propósito que Dios, el mismo sentir que Dios. Entonces hablamos con Él, Él habla con nosotros y tenemos comunión, que esto es lo que más deseamos con nuestro Dios. El apóstol San Pablo es el que nos anima a orar sin cesar y a dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Estimado amigo y hermano que me escuchas, hablar con Dios sin cesar no es fácil. Es una disciplina.
es un acto de disciplina, de concentración, un acto de deseo, también mezclado con fe, porque para hablar con Dios tenemos que usar la fe en su palabra. Cuando uno confía y tiene fe en su palabra, entonces Dios nos escucha. Hablamos conforme a su voluntad. Esto es importante, que no solamente es una disciplina, un deseo, sino que es una seguridad cuando tenemos esta práctica de orar sin cesar, porque sabemos que Dios siempre nos oye, como sabemos decir al final de nuestra oración. Y en la vida de Jesús es donde vemos mejor ejemplo, o vemos el mejor ejemplo de este mandato del apóstol San Pablo. Orar sin cesar. En Jesús vemos esta práctica de orar sin cesar. Él se apartaba muchas veces, el Señor, para orar aparte. Pero también, estando con sus discípulos, oraba y daba gracias a Dios. Les enseñaba a orar a ellos. Y usted va a encontrar pasajes donde el Señor hablaba con Dios y se regocijaba de ver cómo les enseñaba y les guiaba y les revelaba a sus hijos, a los discípulos. Hay una parte en la Biblia donde el Señor dice que se regocijó en el Espíritu y le dio gracias a Dios delante de los apóstoles allí. Gracias, Señor. Y le dijo al Señor, porque le has revelado estas cosas a los niños. Y los niños eran los discípulos, bebés espirituales. Frente a la tumba de Lázaro, habló Jesús con Dios. Allí, frente a la tumba, los que han leído sobre Lázaro, cuando el Señor le resucitó, antes de hablar con el que estaba muerto y decirle, Lázaro, levántate y ven fuera, él levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, gracias te doy, porque yo sabía que tú siempre me oyes. Hablaba con Dios permanentemente, como si estuviera allí, como si era una persona más. Y eso es lo que intentamos decir y enseñar, porque Dios es una persona. Y lo bueno es que tengamos comunión con Él. Estando en Getsemaní, cuando Él fue a orar antes de que la turba viniera a buscarlo con los soldados, y tomarlo en prisión a Jesús, Él levantó los ojos al cielo allí en Getsemaní y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo como tu Hijo te glorifica a ti. Hablaba permanentemente con Dios. No le importaba si había alguien, si no había nadie. A Él le importaba tener comunión con el Padre. En la cruz, estando solo en la cruz, Él habló con el Padre. Varias cosas, entre las cuales una de las tantas que habló allí fue pedir perdón por los que lo estaban crucificando. Porque Él dijo, Padre, no le tomes en cuenta este pecado, porque no saben lo que hacen. Realmente es un hermoso ejemplo a seguir. La capacidad, la práctica, el andar con Dios en comunión, ese ejemplo que nos dejó Jesús y que luego San Pablo nos dice a nosotros, orar sin cesar, hablar con Dios sin parar. Para los hijos de Dios, esto tal vez ya es común. Para las personas que todavía no conocen mucho al Señor, no tienen esta práctica ni esta experiencia. Primero, porque no conocen a Dios ni la Biblia. Y segundo, bueno, su espíritu no está en comunión con Dios. No tiene ningún sentido, ningún sentir, ningún pensamiento. Pero cuando Dios entra en su corazón, la cosa cambia. Veamos uno de los momentos cuando Jesús oraba, o oró, por así decirlo, oró al Padre sin importar el entorno que estaba allí, alrededor de él. No le importó nada. Él oró, no importaba el lugar. Vamos a ir al libro de Lucas. Ustedes que
que son creyentes y que me están mirando a través de este canal, abra en el libro de San Lucas, en el capítulo 3, y aquí hay una experiencia cuando Jesús fue a que le bautizara a Juan el Bautista. Hay una experiencia cuando él oró. De las tantas veces que él oró, esta fue una más, pero con algunas experiencias que el Dios del cielo manifestó no solamente para él, sino para que todos los que estaban alrededor de él aprendieran y supieran el poder de la oración. Dice Lucas capítulo 3, versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y ahí está la frase, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, en ti tengo mi gozo cumplido. Palabra de Dios, dice que todos se bautizaban. El bautismo de Juan el Bautista era un bautismo para arrepentimiento. Todos los que se bautizaban daban señal de que se arrepentían de sus pecados, de su vida vieja, y al entrar al agua estaban diciendo, muero, quedo debajo de la tumba líquida, mi vieja vida, y resucito una vida nueva. Me arrepiento de haber vivido en pecado, quiero comenzar una vida nueva. Se arrepentían. Era una manifestación de arrepentimiento el bautismo de Juan el Bautista. Ahora, todos los pecadores se bautizaban. Cuando todo el mundo se bautizaba, también vino Jesús, dice la Biblia. Él era sin pecado. ¿Por qué se bautizó Jesús si él no tenía necesidad de arrepentirse? Él era el Hijo de Dios, inmaculado en todo sentido, sin pecado. Pero él mismo manifestó a Juan el Bautista, es necesario que cumplamos todo mandamiento de Dios. La obediencia al Padre lo llevó a bautizarse. Él tenía que pasar todo lo que el hombre natural en este mundo pasa. Y así como nosotros hoy nos tenemos que bautizar para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, así Jesús se bautizó como hombre. Aunque era el Hijo de Dios, dice la Biblia, él no tomó en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que siendo igual a Dios, aún se humilló, tomando forma de hombre y haciendo la voluntad de Dios en todo lo que el Padre le mandó. Ahí está. Él no era pecador, pero cumplió con el mandato dando ejemplo de sometimiento y lealtad a Dios. Pero algo dice esta Biblia, y la suya también. El texto bíblico dice, y orando, salió del agua, emerge del agua, orando. Y orando, el cielo se abrió. Raro lugar para orar, ¿verdad? ¿Qué piensa usted? Lo meten al agua uno, recontramojado debajo del agua, y sale orando, sale hablando con Dios. Y empapado como estaba, rodeado de gente como estaba, dice que oraba. La Biblia no nos dice lo que oraba. No sabemos lo que él decía al Padre, pero se ve que salió con gozo del agua. Y estaría dándole gracias al Padre, gracias a Dios por todas sus maravillas, por todo su plan, por su propósito maravilloso, porque Jesús sabía por qué había venido a este mundo, para morir por los pecadores. Pero esa oración, mis estimados amigos y hermanos, esa oración, esas palabras de Jesús hablando con el Padre, estaba acompañada con el acto de obediencia a Dios en el bautismo. No solamente eran palabras. Hay mucha gente que ora muy lindo, que habla muy lindo con Dios, pero vive cualquier cosa.
habla con Dios, predica de Dios, pero vive en otra cosa. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo oraba, vivía en plena comunión con su Padre, haciendo su voluntad. Por lo cual, esta oración, acompañada con un acto de obediencia del bautismo, hizo posible que el cielo se abriera. Los cielos. Porque San Pablo dice que él fue llevado hasta el tercer cielo, manifestando que no solamente está el cielo que vemos, el cielo de las aves, de los pajaritos, no solamente el cielo de los planetas, de las estrellas, sino el cielo de Dios, el cielo que no vemos a nivel ojo, pero que existe. Se abrieron los cielos cuando Jesús oró y allí se oyó una voz. Es interesante, hermanos, no solamente lo oyó Dios a Jesús, también lo oyeron los ángeles allí en el cielo. Hubo algo tremendo cuando llegó la voz de Dios y el cielo fue compungido. Para los hijos de Dios, que están cubiertos por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario, para los hijos de Dios que han recibido a Cristo en su corazón como Salvador personal, para todo hijo e hija de Dios, los cielos están abiertos. Cuando un hijo o una hija de Dios ora a Dios, los cielos se abren. Para el mundano es completamente diferente. Yo he escuchado gente decir, estoy rezando, estoy orando hace tiempo, pero parece que el cielo fuera de bronce. Parece que las oraciones llegaran al cielo raso y se volvieran para atrás. Pero para el creyente, el cielo está abierto. Jesús dijo, he puesto una puerta abierta delante de ti que nadie puede cerrar. Una puerta abierta en el cielo. Abierta, que da justo a la oficina de Dios, por así decirlo. Cuando hay un hijo, una hija de Dios que clama y habla con su Padre, esa puerta se abre, porque el cielo se abre cuando los hijos de Dios y las hijas oran a Dios. Mire, a veces pensamos que fue así porque era Jesús. Se abrió el cielo porque era Jesús. Bueno, Dios, sabiendo este pensamiento, dio otro ejemplo y quedó escrito. Cuando un hombre como usted y como yo, llamado Esteban, también orando a Dios, el cielo se abrió. Orando sin cesar. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 55, 55 y vamos hasta el 60. Dice, estaba predicando Esteban sobre el reino de Dios y dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban. Mientras él invocaba, decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban, un hombre como usted y como yo, un ser humano que quería y deseaba y lo hacía, predicar sobre el reino de Dios, hablar sobre la salvación a los pecadores de este mundo, la salvación a través de Cristo. Y estos religiosos y estos mundanos se enojaban cada vez peor cuando oían hablar de Jesús y arremetieron contra él y lo apedrearon hasta que lo mataron. Pero antes de que se cerraran los ojos para este mundo de Esteban, Esteban recibiendo las piedras
de todos lados que le pegaban y que al final terminarían con su vida física, él mira hacia arriba y dice: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, parado a la diestra de el Padre. Así que vio a Dios en el trono y a Jesús puesto de pie a la derecha del Padre, como si el mismo Jesús se ponía de pie para recibir a aquel valiente varón que no solamente estaba dispuesto a recibir los elogios cuando él predicaba a los hombres y a las mujeres buenas, sino también estaba listo para recibir las piedras que lo llevarían a la muerte de gente mala, de gente dañina que no ama a Dios. Ese hombre que estaba dispuesto a dar la vida por el Evangelio, para este hombre Dios abrió el cielo y Jesús se puso de pie. Qué tremendo, mis estimados amigos. El creador del universo puesto de pie, porque en unos instantes más entraría a la gloria el maravilloso Esteban, hombre, ser humano, valeroso, que no tuvo temor de perder la vida física por predicar a Cristo, crucificado y resucitado por el poder del Padre. Bienaventurados los que prediquen, bienaventurados los que hablen del Señor, bienaventurados los que oran a Dios sin cesar, porque los cielos estarán abiertos y Dios estará atento para escuchar a esa oración de alguien que está hablando en su nombre. Maravilloso, hermanos. Allí Cristo estaba esperando a Esteban en el paraíso. El paraíso lo esperaba. El premio de su recompensa lo esperaba. Pero sobre todo, el mismo Jesús, puesto de pie, lo esperaba. El Rey de Reyes y el León de la tribu de Judá y la raíz de David. El Hijo del Dios viviente, esperando a un valeroso predicador. Esto es una muestra, mis estimados amigos y hermanos que me escuchan, me ven, que el orar sin cesar, en todo momento y en cualquier circunstancia, abre el cielo. No importa quién sea, si es hijo o hija de Dios, los cielos estarán abiertos y Dios estará atento al clamor de sus hijos. Esto no solamente se lo digo yo, sino que lo va a saber cualquier hijo y cualquier hija de Dios. En el caso de Jesús, no solamente se abrió el cielo, sino que el Espíritu Santo descendió. Dice aquí que descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Es decir, orando, el cielo se abre y derrama el Espíritu Santo Dios sobre toda criatura. Qué maravilloso. Pero esta es una de las pocas veces, creo que única, en la Biblia donde el Espíritu Santo aparece en forma corporal, visible como de paloma. Ahora, esta forma visible y corporal del Espíritu Santo en forma de paloma vino primero por causa de por causa de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista no le conocía a Jesús. No le conocía. Lo vamos a leer en la Biblia. Necesitaba una señal de Dios para saber que él era el Hijo de Dios. Mire, le voy a pedir que busquen el Evangelio de San Juan. Lo vamos a leer. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 33. Dice así aquí la palabra del Señor. San Juan, capítulo 1, versículo 33. Dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, esto es Dios, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu, maravilloso, cuando veas descender el Espíritu
sobre él. Ese es decir, ese es mi Hijo. Cuando veas descender el Espíritu, es la señal donde se posa la palomita. Gloria al Señor. Qué bueno que ha sido Dios en manifestar su poder. A ver, lo vamos a leer San Juan, por si alguno todavía no lo encontró, porque a veces se tarda en encontrar un versículo. Capítulo 1 de San Juan, versículo 33. 1:33. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aleluya. 1:33 de San Juan. Esta es la primera causa por la cual el Espíritu Santo desciende en forma corporal como paloma. La segunda causa de que por qué descendió el Espíritu es que en todo el Antiguo Testamento el Espíritu Santo bajaba y descendía a determinadas personas. Y acá Jesús está cerrando el Antiguo Testamento con su venida y abriendo el Nuevo Testamento. Así que el Espíritu Santo no estaba en Jesús hasta que Él se bautizó. Cuando se bautizó, el Espíritu Santo, así como todos nosotros cuando recibimos a Jesús como Salvador, ahí el Espíritu Santo viene y entra en nosotros. Jesús mismo necesitaba la presencia del Espíritu de Dios en Él mismo. En Él mismo. Esto mismo lo dijo Jesús. Si lo quiere buscar, lo busca. Está en San Juan, capítulo 14, versículo 10. San Juan, capítulo 14, versículo 10, Jesús dijo que la obra que Él hacía, dice, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es decir, Jesús, aún siendo Dios o igual a Dios, no obraba como Dios, dependía como nosotros, como usted y como yo, dependía pura y exclusivamente del Espíritu Santo. Él decía, yo no hago las cosas como se me ocurren, sino que el Espíritu Santo que mora en mí, Él hace las obras. Y la misma enseñanza se la dio a sus discípulos. Cuando Él sube al cielo, el Señor Jesús dice en San Lucas, mire, búsquelo, San Lucas 24:48. Dice el Señor, y vosotros sois testigos de estas cosas. Le está hablando Jesús antes de subir al cielo. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Estaba diciendo, no salgan, no prediquen, no oren, no hagan nada allí fuera de cualquier lado. Estén encerraditos, oren al Padre solamente hasta que haya venido a vosotros el Espíritu Santo. No salgan a predicar, no salgan a hacer nada hasta que sean revestidos como lo fue Él con el Espíritu Santo. Cuando oramos, el Espíritu Santo viene, hermanos. Y desde aquel día de Pentecostés, que tuvieron 10 días orando los apóstoles y los discípulos, y María, dice la Biblia, la madre de Jesús, estaban orando y vino el Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo se quedó hasta el día de hoy. El Espíritu Santo está en la iglesia, obrando las obras maravillosas, los mismos milagros, la misma palabra, la misma inspiración, el mismo poder que estuvo en Jesús, hoy está en los creyentes que están en la iglesia de Jesucristo. Hoy cuando oramos, no el Espíritu Santo desciende, ya está en nosotros, pero sí se mueve. Cuando empezamos a orar, Él se empieza a mover. Cuando empezamos a poner en palabras a Dios lo que queremos que Él haga, el Espíritu Santo comienza a moverse y comienzan a suceder cosas. Y orando, Jesús, el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió y la tercera cosa es que vino una voz del cielo.
la palabra de Dios. Cuando oramos, Dios contesta. Vino la voz de Dios del cielo y lo que vino del cielo fue una declaración. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y mis hermanos y amigos, se me está yendo la hora, pero escúcheme bien. Cuando oramos, Dios nos habla. Cuando hablamos con Dios, Dios habla con nosotros. Cuando oramos al Padre, Él nos revela su palabra y la entendemos a la palabra escrita. Cuando oramos a Dios, Él nos revela a Cristo. Así como en el día del bautismo de Jesús, Él reveló a los presentes que ese era el Hijo suyo, en quien Él tenía contentamiento. Así como estaban en el monte de la transfiguración, Pedro, Juan, allí vino la palabra revelatoria de Dios para decir otra vez, este es mi Hijo amado, en Él, a Él oíd. Cuando oramos, la voz de Dios viene, la inspiración del Espíritu Santo viene. Esa voz la tenemos nosotros hoy adentro de nuestro espíritu, pero es necesario que lo tengamos en cuenta a Él. Cuando hablamos con Él, cuando lo consultamos a Él, cuando le pedimos a Él, cuando lo tenemos en cuenta a Él, Él comienza a hablarnos, Él comienza a revelarnos. Mire, dice en el Salmo 32, te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Luego dice en 1 Corintios capítulo 2 que el Espíritu Santo nos revela todas las cosas, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a la mente de ningún hombre. Son las cosas que el Padre nos las revela por el Espíritu en nuestro espíritu. Imagínese, cuando nos ponemos a orar, cuando nos ponemos a clamar, bueno, Dios nos revela estas cosas grandes y ocultas que el mundo no conoce, palabras maravillosas, sueños hermosos, visiones preciosas. Solamente el corazón de Dios se abre cuando hablamos con Él, porque sin Él nada podemos hacer. Para terminar, hoy quiero decirles que el mandato de parte de Pablo que oremos sin cesar, que hablemos con Dios sin parar, es porque Él sabía lo que hacía. Él sabía lo que decía. Cuando oramos, mi estimado amigo y hermana, Él habla con nosotros. Y quiero decirles que es mucho más importante que Él nos hable y no que nosotros le hablemos a Él. Nosotros no le podemos enseñar nada a Dios, pero Él tiene mucho para enseñarnos. Nosotros no podemos impresionarlo con alguna palabra o alguna declaración, pero Él tiene mucho por declararnos y revelarnos. Si usted está por primera vez escuchando esta palabra, escuchándome a mí, que estoy de turno, y usted dice, qué maravilloso, pastor, ¿cómo puedo hacer para hablar con Dios y que Él me escuche? Bueno, no es tan importante que Él lo escuche, sino lo importante es que usted lo pueda escuchar a Él. Si usted abre su corazón en esta tarde e invita a Jesús a entrar en su corazón, yo le puedo asegurar, pero se lo aseguro con todas las fuerzas de mi corazón, que Dios hablará con usted y le hará saber todo lo que necesita saber. Lo único que tiene que hacer es abrir su corazón. Si quiere hablar con Dios y no sabe cómo hacerlo, repita conmigo esta oración, pero hágala consciente y de corazón. A ver, vamos a hablar con el Padre que está en los cielos. Diga conmigo, Padre eterno, quiero pedirte en esta hora que tú perdones mis pecados, que tú perdones mis rebeliones, que tú perdones mi ignorancia, porque no sé nada de ti.
Enséñame a conocerte más a ti, Señor. Quiero recibir a Jesús como mi Salvador y dueño personal de mi vida. Quiero que Él sea el dueño de mi vida. Estoy cansado de fracasar y de equivocarme. Entra en mi vida y cambia todo mi ser. Recíbeme en tu reino, porque quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Te doy gracias, Padre eterno, porque yo sé que tú siempre me oyes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si lo ha hecho de corazón, tenga la plena seguridad de que Dios le ha oído, porque Él siempre nos oye. Cuando termine este programa, vaya aparte, entre en una habitación, cierre la puerta de atrás, quédese a solas con Dios, hable con Él, abra su corazón. Y Dios, que ve en lo secreto, lo recompensará en público. Y recuerde que estamos por este mismo programa aquí, mismo canal de YouTube y Facebook e Instagram. Estaremos aquí los domingos a las 9 de la noche y los miércoles a las 9 de la noche. Le esperamos, y a todos los pastores, amigos, hermanos que nos ven a través de este programa por todos lados, les quiero mandar un abrazo de toda la producción y quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús ruego que bendigas a mis hermanos en Cristo, que los unjas con tu poder y, Señor, permite que ellos abran su corazón en una forma permanente y puedan hablar contigo continuamente, para que para ellos también el cielo se abra y pueda, oh Dios, venir de tu presencia aquel mover de tu espíritu y aquella palabra revelatoria que tanto la necesitan mis hermanos. Pido por cada uno de ellos, confírmalos con tu palabra. Te lo pido todo en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.